En este video estamos revisando las obligaciones naturales, ¿ya? Es bien importante entender que una obligación natural es la que confiere derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplida autoriza para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella. Digamos más precisamente que son las que no dan acción para ejecutarlas, pero sí dan excepción para retener lo dado o pagado cuando han sido cumplidas voluntariamente. Estas definiciones destacan la característica fundamental de la obligación natural, que a diferencia de las obligaciones civiles, recordemos que la obligación civil es aquella que da derecho para exigir su cumplimiento, ¿ya? Específicamente estas definiciones destacan la característica fundamental de la obligación natural, que a diferencia de las obligaciones civiles, no otorga acción para exigir su cumplimiento, sino solo excepción para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella. No solo los artículos 1470 y 1472 tratan las obligaciones naturales, también lo hacen el artículo 295, o sea, 2002-95, 2002-96, 2002-97, específicamente este último en el cuasi contrato de pago de lo no debido. El origen y evolución de las obligaciones naturales, esta institución de las obligaciones naturales proviene del derecho romano. Ya hemos visto pequeños videos o cápsulas en relación a este tema, pero fundamentalmente cabe recordar que en Roma existían ciertos pactos que no daban acción, pero que cumplidos otorgaban el derecho a retener lo pagado por ellos. Por ejemplo, los actos de los esclavos. Por no ser estas personas, no obligaban civilmente, en consecuencia, como dichos individuos no podían obligarse, tampoco podían ser forzados a cumplir. Pero si cumplían su obligación, carecían de derecho de exigir la devolución de lo dado o pagado, ¿ya? Ahora es importante destacar la naturaleza jurídica, y en ese sentido hay dos posiciones. La primera posición habla de que la obligación natural sería una obligación imperfecta, pero obligación de todas maneras, distinta por completo del deber moral y que existe en el patrimonio del acreedor con anterioridad a su cumplimiento. Pero esta concepción que proviene de las reflexiones de los clásicos franceses se explica entonces de que si el que paga una obligación natural o la reconoce transformándolas en civiles, nada dona o nada hace una liberalidad, sino que paga una obligación determinada semejante en todo a la obligación civil, pero que por razones prácticas está desprovista de acción. En efecto, se trataría de obligaciones que el legislador no reconoce como civiles, obligaciones civiles abortadas, y de obligaciones que habiendo sido civiles, ya como vemos acá en este esquema, ya no tienen acción por haberlas privado de ellas el legislador. Obligaciones civiles degeneradas, como vemos acá en la parte baja del esquema. Y la segunda posición es la obligación natural. Se acerca más a un mero deber de conciencia. Fueron los juristas franceses los que sostuvieron que la obligación natural se acercaba más a un deber moral que a una obligación civil, por cuanto si se observaba una obligación natural, se podía advertir que estaba constituida por deberes morales que la ley no admitía, sino en un régimen inferior a la obligación civil. Ripper, por ejemplo, señalaba que la obligación natural se confundía por su naturaleza con el deber moral. Sin embargo, la obligación natural no existía mientras el deudor no hubiere afirmado esta existencia por su ejecución. La obligación
natural nacía del reconocimiento por el deudor del deber natural. Esta posición doctrinal, a pesar de lo interesante que se muestra, fue y sigue siendo criticada porque extiende demasiado el concepto de obligación natural. Si analizamos bien, es poca la diferencia que se observa entre el cumplimiento de un deber moral y la intención de hacer una liberalidad. La intención de ejecutar un deber moral se confunde en muchos casos con la intención de hacer una liberalidad, ¿ya? Entonces es bien importante que en el estudio de las obligaciones naturales, estas se encuentran ubicadas en el título tercero del libro cuarto, del 1470 al 1472. Acá en el esquema vimos, las dividimos en 1 y 3 y 2 y 4 para distinguir las obligaciones que por una parte la 1 es la obligación civil abortada, nula o rescindible, que son obligaciones que debieron haber nacido como civiles, pero les afectó algún vicio o defecto en su constitución u origen. A esta clase pertenecen las 1 y 3, tal como lo vemos en el esquema. Y por otra parte están las obligaciones civiles degeneradas, que son obligaciones que habiendo nacido como civiles, un hecho posterior, ¿ya?, hizo que se convirtieran en obligaciones naturales. A esta clase se encuentra la 2 y 4 del 1470, ¿ya? Las obligaciones civiles anulables o rescindibles son obligaciones civiles anulables o rescindibles, fundamentalmente las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces de obligarse, ¿ya?, según las leyes, como los menores adultos, ¿ya? Como vemos, se trata de obligaciones nulas contraídas por ciertos incapaces que debieron haber nacido como civiles, pero que por un defecto consistente en la falta de capacidad de la persona que se obligaban nacieron como naturales. Nos queda claro que no cualquier incapaz que contrata genera obligación natural, pues la norma se refiere a aquellas personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces. En otras palabras, se descartan las obligaciones contraídas por los absolutamente incapaces, puesto que estos no tienen suficiente juicio y discernimiento. Un deficiente metal profundo, por ejemplo. Lo anterior se condice con lo dispuesto en el 1447 número 2, que señala expresamente que los actos de los absolutamente incapaces no producen siquiera obligaciones naturales. Podríamos decir entonces que se trata de todos los incapaces relativos. El mismo código nos da un ejemplo en el número 1 del 470, cuando nos dice como los menores adultos. Pero caerán también aquí las obligaciones contraídas por los disipadores interdictos sin cumplir con las formalidades habilitantes. Bueno, partamos diciendo que en su momento hubo 3 incapaces relativos. Se excluía a la mujer casada en sociedad conyugal. Ya se incluía, recordemos que se incluía. Actualmente hay solo 2, siendo el pródigo o disipador o relativamente incapaz, cuando ha sido declarado por interdicción de administrar sus bienes por esa causa, ¿ya? Antes de dicho decreto es plenamente capaz, ¿ya? Cierta doctrina sostiene que los disipadores no tienen suficiente juicio y discernimiento, de manera que las obligaciones contraídas no caen bajo la hipótesis de esta norma. No cabe, específicamente no cabe duda, o no puede haber dudas en que el gasto desenfrenado y desproporcionado de dinero, sin razones lógicas, revela una falta de juicio y discernimiento. Y en ese estado de la reflexión, sus actos de consumo no producirían obligaciones naturales. Otra parte de la doctrina, en cambio, nos dice
que tener suficiente juicio y discernimiento está tomado en el código en el sentido de tener inteligencia suficiente y estar en posesión de la facultad necesaria para apreciar la declaración de voluntad que ha declarado origen a la obligación. En este caso, el disipador tiene inteligencia y voluntad y con ello concluyen que no hay razón para que las obligaciones contraídas por el pródigo interdicto no puedan ser consideradas como obligaciones naturales. ¿Ya? Entonces, bien importante, este es un pequeño esquema solamente para mencionar las obligaciones naturales, pero tenemos tanto en el trabajo del profesor Mesa Barros o en el trabajo de don Gonzalo Ruz, encontramos un campo fértil para el análisis. Y también hemos incorporado otros videos de las obligaciones naturales. En este caso es solamente una descripción general porque hay que tomar algunos casos y hay que conocer los efectos de las obligaciones naturales.